Audiolibro La salida del laberinto 2.0 por Juan Carreño. La salida del laberinto 2.0 es una compilación de textos donde una canalización de la luz, Bárbara Marciniak Mensajeros del Alba, una canalización de la oscuridad debido a un acuerdo previo con la luz, Ramat Ismam Códigos secretos de la oscuridad, una entrevista concedida por un miembro de línea de sangre dirigente, Hiden Han, en un foro de Internet, debido a un acuerdo previo con la luz, y un mensaje a una niña en una experiencia cercana a la muerte publicada en un blog de Internet. Cuentan prácticamente la misma realidad abordando diversos temas: origen del universo, origen del ser humano, emociones humanas, propósito de la vida más allá de la muerte, el bien y el mal, la religión, el pensamiento creador, ADN, genética, sexualidad, salud, etc., que parece regirse por las reglas del Kybalión, el Kybalión. Los misterios de Hermes. 3 iniciados. Reflexión de Charles Fort. Los seres humanos parecen ser una raza de esclavos languideciendo en un planeta de una pequeña galaxia. La raza humana como tal, fue una vez la fuente de mano de obra para una civilización extraterrestre y todavía hoy permanece como una colonia. Para mantener el control sobre su colonia y para mantener la Tierra como algo parecido a una prisión, esa otra civilización alimenta interminables conflictos entre los seres humanos, promueve la decadencia espiritual humana y ha erigido sobre la Tierra condiciones de incesante dificultad física. Esta situación ha existido por miles de años y continúa actualmente. Charles Fort. Kybalión. El Kybalión es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los 7 principios del hermetismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los 3 iniciados, aunque las bases del hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trismegisto, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones. Extracto del libro El Kybalión, Los misterios de Hermes. 3 iniciados. Primer principio. Mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo crea en su mente infinita, innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así y todo. Para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la mentalidad. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente, así el todo crea los cosmos en la suya propia. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. ¿Qué es el todo? Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo. Y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa, estando el ser más elevado separado del espíritu del todo solo por una sutilísima división, y por todas partes, a lo largo de esta escala de la vida, todo está en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir, y el proceso de la creación comienza. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia. Este proceso se llama involución porque el todo se envuelve en su creación. Y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. Si en vez de la palabra envolverse, empleáramos la de absorberse, quizás se diera una idea más clara del significado que trata de sugerir. La enseñanza es que durante la efusión las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último, y entonces se produce el retorno de la oscilación pendular. Pero existe esta diferencia, que mientras en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras compactamente, como un todo desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de reabsorción, se manifiesta la ley de la individualización. Esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza. De tal manera que lo que dejó al todo como no individualizada energía vuelve a su fuente originaria como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que se han ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el todo,
habiendo meditado sobre el principio de la creación, y establecido así la base material del cosmos, pensándolo en la existencia, gradualmente va despertándose de su meditación, y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo, en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en orden. Así empieza el movimiento ascendente, y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. La materia se va haciendo menos densa, las unidades vienen a ser, las combinaciones se inician, la vida aparece y va manifestándose en formas cada vez más elevadas y la mente se va haciendo más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el proceso entero de la evolución, en todas sus fases, comienza y sigue de acuerdo con las leyes del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones y eones de tiempo, estando compuesto cada eón por millones de años. Pero, según dice el iluminado, toda la creación, incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. Al final de innúmeros ciclos de eones de tiempo el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo, porque la gran obra ha terminado, y todo queda absorbido en el de quien otrora emergiera. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma no queda aniquilado, sino que se expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación. ¿Por qué creó el todo al universo? Algunos han tratado de explicar el misterio presumiendo que el todo se vio compelido a crear, en razón de su naturaleza interna, o su instinto creador. Cualquiera que sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es que, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. Ley de la paradoja. Lo que los hermetistas conocen como ley de la paradoja, es un aspecto del principio de polaridad. Aunque para el todo infinito el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas contempladas en el estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real, y la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ello, acordemente. Si bien se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior, el universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños afinitos, así se convertirá efectivamente para él, y al igual de un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado. Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies, no vayáis a hundirlos en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas, tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación, sin embargo para las mentes finitas que forman parte de ese universo, y mirando a través de las mortales facultades, el universo es ciertamente real, y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan antes nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, porque sean de naturaleza mental. Todos excepto el todo, están sujetos a ellas. No nos sintamos, pues, inseguros o temerosos, sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita, y nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros. Debe evitarse la media sabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que, el dominio consiste, no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores. Recuérdese siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro. Sentido de la vida. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien es relativo, es real,
por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir, empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día, y viviendo, todo lo posible, nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios, y nuestras propias intuiciones también, nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino, y esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. Declaraciones cruzadas de textos. Entrevista con un miembro generacional de una familia de línea de sangre dirigente. Todo esto, vida física / encarnación, es un juego muy intrincado y hábilmente diseñado, mediante el cual el Creador Infinito Uno juega el juego de olvidar quién es, de modo que pueda aprender a recordar, y al hacerlo, experimentarse y conocerse a sí mismo como Creador. Vosotros sois almas divinas, que son chispas o semillas del Creador Infinito Uno. Sois la vida misma, luz, recordando y aprendiendo quiénes sois en realidad. Pero las reglas del juego garantizan que debéis olvidar quiénes sois realmente, de modo que creéis que todo esto es real mientras estáis jugando el juego de la vida. Eso es un requisito esencial cuando estáis haciendo elecciones. De lo contrario, el juego sería demasiado fácil. Este mundo no es la realidad. Aunque podéis expresar la realidad aquí, si así lo elegís. La realidad es la realidad, y tú tienes el poder de expresar tu realidad dentro del juego, una vez que hayas aprendido a hacerlo. Cuando se entiende y ve que todo es ilusión, o pensamiento, se puede utilizar la fuerza para manipular las ilusiones. Todas las cosas, visibles e invisibles, son energía vital, fuerza interconectada. Una vez que sabes lo que el mago sabe, ya no es magia. Es una herramienta de la creación. El objetivo del juego es ser un jugador lúcido. Hay uno solo de nosotros aquí. Entended esto, y entenderéis el juego. Códigos secretos de las fuerzas de la oscuridad 2. Código de la distorsión de la realidad Rama Ismam. Este código es muy importante, al estar relacionado con la percepción que tenéis de la relatividad que consideráis real. Somos los supervisores de realidades virtuales y las diseñamos de tal forma que parecen reales, aunque no lo son. Barbara Marciniak. Propósito en la vida. El objetivo de vuestro creador principal al crear este universo y todos los otros universos era el de desarrollarse hasta tal punto y tener tantos canales multidimensionales de información abiertos como fueran necesarios para poder ser consciente de sí mismo en todas las cosas, consciente de cada acontecimiento en el que estén involucradas todas las cosas, y computar todo esto y no volverse loco. Este es el plan divino, fusionar el yo. El universo está entrelazado de tal forma que se basa en un sistema de dominó. Todas las formas de consciencia se han reunido en este universo para influir unas a otras, porque esta es la única manera que tiene la consciencia de experimentarse a sí misma en este sistema. Este sistema está diseñado como una zona de libre albedrío, en la que todo está entrelazado e interconectado. En otro sistema o en otra estructura universal, todas y cada una de las formas de consciencia podrían ser libres. Experiencia cercana a la muerte. Mensaje a Yelva. Cuando un conglomerado de esencias o partículas originales desea investigar, experimentar y aportar algo nuevo y especial para más expansión, crean una burbuja o subuniverso temporal para abocarse al proyecto sin distracción alguna. Yo, que soy tú, el resto de humanos y millones de seres más, no solo creamos, sino que también coexistimos dentro de esa gran burbuja que miramos de color verde claro. La confeccionamos especialmente para averiguar o investigar ahí, sobre la naturaleza intrínseca del amor, esa sustancia / energía de la que te dije, estamos hechos. Queremos tomar conciencia de nosotros mismos y para ello, debíamos crear un subuniverso y así poder generar una simulación de contraste, no amor, que nos sirviera de parámetro. A esta burbuja o subuniverso se le llama zona de libre albedrío. Códigos secretos de las fuerzas de la oscuridad 1. Insurrección cósmica Armasmam. Lo que vosotros catalogáis como el mal, no es más que una opción que el universo y vosotros mismos elegís y que nosotros nos encargamos de que experimentéis. El mal, tal y como vosotros lo concebís, es un dispositivo de reciclaje que os permite elegir y potenciar vuestro egocentrismo y despotismo como una expresión de vuestra insurrección hacia el poder central absoluto. Si existimos es porque formamos parte de la evolución del universo, de lo contrario, no tendría sentido nuestra presencia en la escena cósmica. Si solo existiera una polaridad, nunca podríamos descubrir ni comprender lo que es la individualidad ni la dualidad. Por eso es necesario que existan estas dos opciones evolutivas.
Cada uno de vosotros elige en cada instante lo que desea crear y experimentar en su vida y no existe ningún tipo de coacción por nuestra parte. En la oscuridad de la noche podéis observar el firmamento plagado de infinidad de astros, galaxias, novas, supernovas y demás estructuras cósmicas. Segundo principio: correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. El segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente, y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos, conocidas como los tres grandes planos. 1. El plano físico. 2. El plano mental. 3. El plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grados ascendentes en la gran escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada y el más elevado el del espíritu. Y, además, los diferentes planos se esfuman unos en otros, de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre la parte superior del plano físico y la inferior del mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de vida en manifestación. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran. Y no solamente vibran con diferente intensidad, sino de diferente manera. Los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados para medir en la escala de vibraciones. Todos estos grados forman los planos. Cuanto más elevado es el grado de vibración, tanto más elevado es el plano. No obstante, que los tres grandes planos no son divisiones actuales y reales de los fenómenos del universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universal. El átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel, no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente los mismos, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo, y tienen su existencia dentro de su mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de esos tres grandes planos en 7 planos menores, y cada uno de estos en 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. El gran plano físico, y sus 7 planos menores, es la división que comprende todos los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia, y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí misma, o como si tuviera una existencia separada de la mente del todo. La proposición es que la materia no es más que una forma de energía, esto es, energía de una intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía, y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Dichas 7 divisiones menores son las siguientes. 1. El plano de materia A. 2. El plano de materia B. 3. El plano de materia C. 4. El plano de sustancia etérea. 5. El plano de energía A. 6. El plano de energía B. 7. El plano de energía C. El plano de materia A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gases, tal como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. El plano de materia B comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia recién comienza a conocer, los fenómenos de la materia radiante, bajo sus fases de radium, etc., que pertenecen a la subdivisión más inferior de este plano menor. El plano de la materia C comprende formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. El plano de la sustancia etérea comprende lo que la ciencia denomina éter, sustancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad, que compenetra todo el espacio universal y que obra como medio para la transmisión de ondas de energía tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta sustancia etérea es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que ese plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen los demás planos menores, y que, en realidad, hay 7 éteres en vez de 1. Inmediatamente después viene el plano de la energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus 7 subdivisiones respectivamente: calor, luz, magnetismo, electricidad,
atracción, gravitación, cohesión, afinidad química, etc., y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El plano de la energía B comprende 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía, que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales, cuyos fenómenos son posibles merced a ellas. El plano de la energía C comprende 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizada que tiene muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, siendo utilizable solamente para los seres del planeta espiritual. Esa energía es inconcebible y puede ser considerada casi como poder divino. Los seres que la emplean son como dioses, aun comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos. El gran plano mental comprende esas formas de cosas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria sino más bien arbitraria, salvo que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro, pero la mencionaremos. 1. El plano de la mente mineral. 2. El plano de la mente elemental A. 3. El plano de la mente vegetal. 4. El plano de la mente elemental B. 5. El plano de la mente animal. 6. El plano de la mente elemental C. 7. El plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades, o grupos y combinaciones de las mismas, que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos y corpúsculos, siendo estos últimos solo el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no el mismo. A esas entidades se las puede llamar almas, en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energía viviente, que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no suele atribuir mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia del mismo, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus odios y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinidades y no afinidades, etc., y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y sentimientos de los átomos solo difieren en grado de los del hombre. No tenemos espacio para discutir el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un hecho, y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se vea su corroboración. Este plano tiene las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente elemental A comprende el estado o condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios del hombre, pero, no obstante, existen y desempeñan su papel en el drama del universo. Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas por una parte y las entidades del reino animal por la otra. Hay 7 subdivisiones en este plano también. El plano de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprende los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas e interesantes obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida en las plantas. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles, que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forma parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal, participando dichas entidades de la naturaleza de ambos. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de las entidades, seres o almas, que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal nos es tan familiar como el nuestro propio. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones comprende las entidades o seres invisibles, que participan de la naturaleza de la vida animal y humana, en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que están en el grado más elevado del mismo, son semihumanos en inteligencia. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprende las manifestaciones de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la 4ª subdivisión del plano de la mente humana, y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión.
Millones de años ha empleado la raza para alcanzar este estadio, y tardará muchos años más en llegar a las subdivisiones sexta y séptima. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la quinta, con más los rezagados de la cuarta, que huella el sendero. En ella ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la sexta y hasta la séptima subdivisión, y algunos un poco más allá todavía. El hombre de la sexta subdivisión será el superhombre, y el de la séptima el ultrahombre. Al considerar los 7 planos mentales menores nos hemos referido a los 3 planos elementales en un sentido general. No deseamos entrar en mayores detalles en esta obra, porque el asunto no pertenece a este plano de la filosofía y enseñanzas generales. Pero hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que nos más familiares. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano, que las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras desempeñan su parte, siendo necesaria su presencia. Son también necesarias como eslabones de unión en las condiciones anímicas, o estados de ser diversos, entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento. Y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una nueva clave para la secreta puerta de la vida que se oculta entre reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes reinos de elementales, y las obras esotéricas están llenas de alusiones a los mismos. Los que hayan leído Zanoni, de Bulwer-Lytton, y otras leyendas similares, reconocerán a esas entidades pertenecientes a los mencionados planos de la vida. Pasando del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad a mentes que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de la mente humana? Esa tarea es imposible. Solo podemos hablar en los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablar de armonía a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizás a formas aún inferiores. La vida de esos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada que, por ellos, nosotros apenas si pensamos, y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado, y algunos se dicen que están envueltos por pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres de quienes hablamos como ángeles, arcángeles o semidioses. En los planos menores inferiores viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas, inconcebibles para el hombre, y sobre ellas están los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan a todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos hombres están de todo cuanto se pueda imaginar, siendo la palabra divino la única que se les podría aplicar. Muchos de esos seres, incluso las huestes angelicales, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libremente y poderosamente en la obra de la evolución y del progreso cósmico. Su intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han superpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, todo bajo la ley del todo, por supuesto. Pero sin embargo, aún esos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de la mente del todo y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales, podemos llamarlos dioses, si nos agrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores, las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeras y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo, para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el sendero. Pero pertenecen al universo y están sujetos a sus condiciones. Son mortales y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales que cualquier intento de descripción solo serviría para producir una gran confusión de ideas.
Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros, y los que han traído consigo, de encarnaciones anteriores, el conocimiento adquirido previamente, pueden comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes y hasta peligrosas, como para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc., significación que no debe confundirse con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión: religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea la palabra espíritu en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc. El ocultista sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad, hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Por esta razón el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en el secreto, en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Pero, y esto sí podemos decirlo, los que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal se han creado un destino terrible, y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero. Pero siempre tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan abajo como había ascendido. Pero, aun a estas almas, se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos, y hacen la jornada de vuelta pagando la tremenda penalidad, de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordamos que, de acuerdo con el principio de correspondencia que encierra la verdad de que, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, todos los 7 principios herméticos están en plena operación en los diversos planos, físico, mental y espiritual. El principio de la sustancia mental se aplica, por supuesto, a todos los planos, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta también en todos los planos, pues las diferenciales que los dividen son consecuencia de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta en cada plano, siendo los extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo se manifiesta en cada plano, con flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El principio de causa y efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa y toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta en cada plano, estando siempre expresada la energía creadora y operando mediante los aspectos masculino y femenino. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Tercer principio: vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. El espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. Los hombres de ciencia proponen como ilustración para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con gran rapidez. Supongamos primeramente que la rueda gira lentamente. Entonces diríamos que es un objeto. Si el objeto gira lentamente lo podremos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentándose gradualmente la velocidad en pocos momentos se hace esta tan rápida que comienza a oírse una nota muy baja y grave. Conforme sigue aumentando la velocidad la nota se va elevando en la escala musical, y así se van distinguiendo unas tras otras las diversas notas conforme aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado a cierto límite se llega a la última nota perceptible por el oído humano,
y si la velocidad aumenta aún, sigue el mayor silencio. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Después de un tiempo el ojo comienza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado, el anaranjado en amarillo. Después seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añil, y finalmente aparecerá el matiz violeta. La velocidad se acrecienta más aún, entonces desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Pero ciertas radiaciones humanas emanan del objeto en revolución, los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X, y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o electrones, de los que están compuestos. Y, finalmente, hasta los corpúsculos desaparecerían y podría decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo que es el espíritu absoluto. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna, y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental, va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra. Cada pensamiento, emoción o estado mental tienen su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y, esos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede reproducir un color cualquiera. Conociendo el principio de vibración, aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y contralor sobre sus estados mentales. De la misma manera, podrá afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración, ha alcanzado el cetro del poder. Cuarto principio. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos, los semejantes y desemejantes son los mismos, los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio, si ascendemos por ella, o menos amor, si por ella descendemos, y esto es cierto, sin importar nada el punto, alto y bajo, que tomemos como partida. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así, pues, el amor no podrá convertirse en este u oeste, o rojo o violeta, pero puede tornarse en odio, e igualmente el odio puede tornarse en amor cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las calientes, frías, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y desprecio por el peligro.
E igualmente el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad. El odio y el amor son recíprocamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tienen sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según ese principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración, mediante su voluntad previamente ejercitada, y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de éste se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala, en vez de polarizarse hacia el negativo, y sus temores, melancolía, etc., se transforman en valor, contento y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, siendo el cambio más bien cuestión que de clase. Declaraciones cruzadas de textos. Entrevista con un miembro generacional de una familia de línea de sangre dirigente. En ausencia de libre albedrío sobre el planeta, no puede haber polaridad, y por lo tanto, nada que escoger. Justo como es retratado en el libro del Génesis, este planeta era muy edénico en su naturaleza. Sin polaridad, derivada del libre albedrío, solo existe la unidad de amor y luz, y ninguna elección para experimentar algo distinto que eso. Por lo tanto se introdujo el árbol del conocimiento del bien y del mal, o más exactamente, el conocimiento de la polaridad, de positivo o negativo. Nosotros ya estamos comprometidos a estar aquí durante un conjunto predefinido de ciclos para ayudar a proporcionar el catalizador para la evolución humana, a saber, ofreciéndoos la opción negativa, o lo que habéis decidido llamar el mal. Códigos secretos de las fuerzas de la oscuridad 7. Código de alteración del patrón de conducta / Ramatismam. Recordad que todos vosotros estáis en alguno de los múltiples laberintos de nuestra realidad virtual. Cuando consigáis transmutar todas las energías negativas que habéis acumulado en el transcurso de vuestra evolución, descubriréis la salida y os iluminaréis. No penséis que todos los seres de luz han sublimando sus tendencias egocéntricas. Lo que sucede es que son conscientes de ello y gradualmente las transforman, transmutan. Entrevista con un miembro generacional de una familia de línea de sangre dirigente. La creación se basa en las tres distorsiones primarias del uno infinito. 1. Libre albedrío. En la primera ley, o distorsión, de la creación, el creador recibe el libre albedrío para conocerse y experimentarse sí mismo como un individuo aunque, paradójicamente, también como aspecto unificado del uno. 2. Amor. En la segunda ley de la creación, la distorsión inicial del libre albedrío se convierte en un punto de enfoque de la conciencia conocido como logos, o amor, love, o la palabra en términos bíblicos. El amor, o logos, usando su infinita energía inteligente, entonces asume el papel de CEO creador de una gran variedad de ilusiones físicas, formas de pensamiento, o densidades, que algunos llaman dimensiones, en el que según su diseño inteligente, ofrecerá mejor la gama de experiencias potenciales en las que puede conocerse a sí mismo. En efecto, el creador infinito, en el escindirse en logos, podría denominarse en su comprensión de tercera dimensión como el creador universal. En otras palabras, logos crea a un nivel universal del ser. Logos crea universos físicos, en que tanto él como el creador pueden experimentarse a sí mismos. Hágase la luz. 3. Luz. Para manifestar este infinito espiritual o fuerza vital en una forma de pensamiento físico de densidades, Logos crea la tercera distorsión, la de la luz. De las tres distorsiones originales del uno para hacer la creación, surgen innumerables jerarquías de otras subdistorsiones, que contienen sus paradojas propias. El objetivo del juego es entrar en estas y más divisiones de la creación, y luego tratar de armonizar las polaridades, con el fin de conocerse a sí mismo una vez más como el creador de ellas. Experiencia cercana a la muerte. Mensaje a Yelva. La vía dual o dualidad es el campus vivencial cuyo balance no bien percibido por el humano fue programado para autorregularse con gran precisión. El bien y el mal, lo bonito y lo feo, la plenitud y la limitación, salud-enfermedad, honestidad-corrupción, orgullo-humildad, verdad-mentira, guerra-paz, poder-impotencia, etc. están en constante proceso de equilibrio tanto en lo personal como en lo colectivo. Esto asegura que ninguna polaridad llegue a prevalecer. El impulso experiencial de cada alma asegura el equilibrio. Reitero, la experiencia dual se autorregula en igual proporción.
Esto ha de mirarse con una visión relativa, pues como se comprueba conforme el alma humanidad va creciendo en consciencia, la experiencia irá decreciendo en intensidad. Quinto principio. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y, finalmente, en los estados mentales del hombre. Los maestros herméticos descubrieron que en tanto que el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernía. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda, por consiguiente, afectada. A esta ley la llamaron la ley de la neutralización. Su operación consiste en elevar al ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y dejar que pase ésta por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido, y por un procedimiento semejante a rehusar el participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere, negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición polarizada, y permite al péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre, que en mayor o menor grado, ha adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos lo afecten, mediante la aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y proficiencia. Mediante su voluntad, llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con solo considerar lo esclavo que, en su mayoría, la gente es de su propio estado de ánimo, sentimientos y emociones y el poco dominio de sí mismo que tienen. A poco que se medite el asunto se comprenderá cuánto nos han afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo, como un periodo de entusiasmo ha seguido un correspondiente periodo de depresión. Igualmente, tenemos periodos de valor, que son seguidos de periodos de desaliento y miedo. Y así sucede con todos o la mayoría por lo menos. Marea de sentimientos y emociones se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de ese fenómeno. Si se comprende la operación de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando además el dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio, por más que el principio mismo nunca puede ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, pero, no obstante, el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar el ser arrastrados por su oscilación. Ley de compensación. La medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. Los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar agudamente, es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo es capaz de escaso dolor, tampoco puede gozar más que escaso placer. Pero el hermético va más allá aún en esta materia, y afirma que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro tanto hacia el otro polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia precede al positivo, es decir, que al experimentar cierto grado de placer no se seguirá que haya que pagarlo con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica, de acuerdo con la ley de compensación, originada por un grado de dolor experimentado previamente, bien en la vida actual o en encarnaciones anteriores. Los herméticos consideran la cadena de vidas como continua, como simples puertas de una sola vida del individuo, de suerte que la oscilación rítmica es considerada en esta forma, mientras que no tendría significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. La ley de compensación desempeña una parte importante en la vida de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o le falta. Si se posee una cosa, falta otra, y así se equilibra la balanza. Sexto principio. Causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto,
Encierra la verdad de que nada sucede casualmente, que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida, que el fenómeno es continuo, sin soluciones de continuidad. Pensar de otra manera sería sacar el fenómeno del universo del dominio de la ley y del orden, relegándolo a ese algo imaginario al que el hombre ha dado el nombre de casualidad. ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo fenomenal, independiente de las leyes, del orden y de la continuidad del último? Tal agente sería algo completamente independiente del tren coordinado del universo, y, por consiguiente, sería superior a él. No podemos imaginar nada fuera del todo, más allá de la ley, y esto porque el todo es precisamente la ley en sí mismo. No hay sitio en el universo para nada externo o independiente de la ley. La existencia de algo semejante convertiría a todas las leyes naturales en inefectivas, y sumergiría al universo todo en el desorden más caótico. Lo que llamamos casualidad es meramente una expresión concerniente a causas que no podemos percibir, causas que no podemos comprender. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Así como un hombre tiene 2 padres y 4 abuelos y 8 bisabuelos, y 16 tatarabuelos y así sucesivamente, de manera que al cabo de 40 generaciones se calcula el número de antecesores en muchos millones, así también suceden con el número de causas que subyacen tras el suceso o fenómeno más nimio, tal como el paso de un liviano trocito de carbón llevado por el viento. No es nada fácil seguir la pista de esa partícula de hollín hasta los primitivos periodos de la historia del mundo, cuando formaba parte de un macizo tronco, que más tarde se convirtió en carbón, y así sucesivamente, hasta el momento en que pasaba volando ante nosotros en busca de otras muchas aventuras. Y una poderosísima cadena de acontecimientos, de causas y efectos, la llevó hasta su actual condición, y esta no es más que uno de los tantos sucesos de la cadena, y que seguirán produciendo más y más eventos durante centenares y centenares de años a contar desde ahora. Una de las series de acontecimientos originados por esa partícula de hollín flotante ha sido el escribir estas líneas, lo que ha obligado a un tipógrafo a realizar cierto trabajo. Esto despertará en vuestras mentes ciertos pensamientos, así como en las de los demás, los que a su vez afectarán a otros, y así sucesivamente, hasta donde la mente no puede alcanzar. Y todo por el simplismo vuelito de una partícula de hollín, todo lo cual muestra la relatividad y asociación de las cosas y la deducción consiguiente de que nada hay grande ni pequeño en la mente que todo lo creó. No deseamos entrar a discutir sobre el libre albedrío y el determinismo, en esta obra, por múltiples razones. Entre otras muchas, la principal es que ningún lado del asunto es completamente exacto, siendo en realidad ambos parcialmente verdad, de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad demuestra que ambos aspectos son medias verdades, los opuestos polos de la verdad. La verdad es que el hombre puede ser a la vez libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo del significado de los términos y de la altura de la verdad desde la cual se examine el asunto. Los hombres en su mayoría son más o menos esclavos de la herencia, del medio ambiente, etc., y manifiestan muy poco libre albedrío. Se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus emociones, sentimientos y modalidades. No manifiestan el menor dominio de sí mismo que merezca ese nombre. Y con indignación rechazan esa afirmación diciendo: yo puedo obrar ciertamente con plena libertad y hacer lo que se me dé la gana, hago precisamente lo que quiero hacer. Pero no pueden explicar por qué o de dónde viene el necesito y me gusta. ¿Qué es lo que les hace querer una cosa con preferencia a otra? ¿Qué es lo que les hace gustar una cosa y no otra? ¿No hay ninguna razón para sus gustos y necesidades? El maestro puede transformar los agrados y necesidades en otros en el extremo opuesto de su polo mental. Puede y tiene la capacidad de querer, en vez de querer porque algún sentimiento, modalidad, emoción o sugestión del medio ambiente despierte en él una tendencia o deseo de hacer tal o cual cosa. Nada hay fuera de la ley, nada ocurre en contra de ella. Pero, a pesar de ello, no se vaya a caer en el error de que el hombre es un autómata ciego, al contrario. La doctrina hermética dice que el hombre puede emplear la ley contra las leyes, que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado en el que buscará refugio en la ley misma y podrá evadirse de todas las leyes fenomenales. Los maestros, que conocen las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material, y colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas dominan sus propias modalidades, caracteres, cualidades y polaridades, así como el medio ambiente que los rodee,
haciéndose en esta forma directores del juego en vez de meras fichas. Causas en vez de efectos. Los maestros no se libran de la causalidad en los planos superiores, sino que están bajo el contralor de esas más elevadas leyes, y haciendo uso de éstas se hacen dueños de las circunstancias en los planos inferiores. De esta manera forman una parte consciente de la ley, en vez de ser sus ciegos instrumentos. Mientras obedecen y sirven en los planos superiores, dominan y son dueños del plano material. Declaraciones cruzadas de textos. Entrevista con un miembro generacional de una familia de línea de sangre dirigente. No hay tal cosa como la coincidencia. Nada sucede por casualidad. Séptimo principio. Género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc., y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, diversos nombres de la misma cosa, que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino del género con lo positivo y al femenino con lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Género mental. Si bien al principio parece que solo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza, y el examen de esta, así como de los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Mí. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo, si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo, en su aspecto de mí o me, como si estuvieran compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc., todo lo cual forma su personalidad, o el ser que conoce él mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y al de la polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente, que forman así una parte de él. Este es el mí o me del hombre. Yo. El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en conciencia íntima, pues ve que existe un algo mental que puede querer que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que, sin embargo, permanece aparte, como testigo de esa creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo. Y puede reposar en su conciencia a voluntad. Allí se encuentra, no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales, sino más bien de la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí. Querer que la creación mental comience y proceda. El yo y el mí. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa al principio masculino del género mental y el mí al principio femenino. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es a darlas o a expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se contenta con el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden prestar continuada atención a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales, el femenino
en el trabajo activo de la generación mental, y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino, y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su mí, y provienen del yo de otras mentalidades. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma obra la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjuntamente. Pero, desgraciadamente, el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar y el despliegue de poder volitivo es muy ligero. Y en consecuencia, la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los demás a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? La perturbación proviene cuando el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí, y no comprende que, realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental, y su principio masculino, en el que reside la voluntad, está inactivo e inerte. Personas magnéticas. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad, y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente, mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es el por qué las masas son como rebaños de carneros, que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. Declaraciones cruzadas de textos. Barbara Marciniak. El ser humano es un ser multidimensional. Esta es la era del ser multidimensional, el ser que puede moverse conscientemente por muchas realidades distintas, el ser que puede, eventualmente, bloquearse y desaparecer, el ser que puede penetrar la consciencia de la cuarta dimensión, el que percibe, no el que piensa. Es la era del ser que comprende que la porción pensante del ser es muy importante, pero no ha de ser el jefe del cuerpo físico, ha de ser el consejero. La intuición es la avenida que ahora estáis siendo guiados a cultivar para producir un matrimonio de la consciencia. Es el matrimonio del aspecto masculino, que es lógico, con el aspecto femenino, que es sentimiento. Hay que juntarlos para que sean uno. Experiencia cercana a la muerte. Mensaje a Yelva. Así, estos efectos de la vivencia de la dualidad dentro de un estado de ilusión de separación, ha generado dentro de toda la zona de libre albedrío una nueva y nunca experimentada forma de energía, el ego. El ego es el fruto o consecuencia de un estado ilusorio de separación de la fuente según los niveles de experiencia primera a quinta densidades. Es esa forma dual de energía generada hasta tocar fondo o cima que contiene la información que necesita el alma para confirmar que está percibiendo los efectos de una ilusión de separación o lo que es lo mismo, un estado de contraste. Códigos secretos de las fuerzas de la oscuridad 4. Código de distorsión del ego /Ramaismam. Ego superior, ego inferior. Existe un ego superior que vibra en sintonía y sinergia con el flujo de la energía creativa cósmica. El que habitualmente dirige vuestra vida es el ego inferior. Todos vosotros estáis estructurados por patrones evolutivos que fomentan separación, competitividad y enemistad, como una proyección del ego inferior. Entrevista con un miembro generacional de una familia de línea de sangre dirigente. Escucha tu voz interior. Tu alma te guiará si se lo pides. Habla en el lenguaje de los sentimientos.
Cuando simplemente se siente correcto, por lo general, lo es. Kybalión, axiomas. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Si no se emplea y expresa, el conocimiento es una cosa vana que no puede aportar el menor beneficio a su poseedor ni a su raza. Guardémonos de toda avaricia mental, y expresemos en la acción lo que hayamos aprendido. Estudiense los axiomas y aforismos, pero practíquenselos también. Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. Uno puede cambiar sus vibraciones mentales, mediante un esfuerzo de la voluntad, fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado. La voluntad es la que dirige a la atención, y esta es la que cambia la vibración. Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese a la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. La mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. Un estado mental y su opuesto son sencillamente dos polos de una misma cosa, y mediante la transmutación mental esa polaridad puede ser invertida. Si uno tiene miedo, es inútil que pierda su tiempo tratando de matar el miedo, sino que debe cultivar el valor, y entonces el miedo desaparecerá. Algunos autores han expresado esta idea, ilustrándola con el ejemplo de una habitación oscura. No hay que perder el tiempo tratando de arrojar afuera a la oscuridad, sino que es muchísimo mejor abrir las ventanas y dejar entrar la luz, y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Para matar una cualidad negativa es necesario concentrarse sobre el polo positivo de esa misma cualidad, y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativas en positivas, hasta que finalmente se polarizará en el polo positivo, en vez de estarlo en el negativo. El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. Los herméticos sostienen que el principio del ritmo se manifiesta en el plano mental, así como en el plano físico, y que la encadenada sucesión de modalidades, sentimientos, emociones y otros estados mentales, son debida al movimiento oscilante del péndulo mental, que nos arrastra de un extremo a otro. Los herméticos enseñan además que la ley de la neutralización nos capacita, en gran extensión, a sobreponernos a la operación del ritmo en la conciencia. Como ya hemos explicado, existe un plano de conciencia superior, así como uno inferior, y el maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, mientras él permanece en el otro, librando así su conciencia de la oscilación contraria. Esta se efectúa polarizándose en el yo superior, elevando así las vibraciones mentales del ego sobre el plano de conciencia ordinario. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que ésta pase por debajo. El hermético avanzado se polariza en el polo positivo de su ser, el yo soy, más bien que en el polo de su personalidad, mí, y, rehusando y negando la operación del ritmo, se eleva sobre su plano de conciencia, permaneciendo firme en su afirmación de ser, y la oscilación pasa en el plano inferior, sin cambiar para nada su propia polaridad. Esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de dominio propio, comprendan o no la ley. Esas personas rehúsan sencillamente el dejarse arrastrar por la oscilación, y afirmando resueltamente su superioridad permanecen polarizados positivamente. Recuérdese siempre, sin embargo, que el principio del ritmo no puede ser destruido, porque es indestructible. Solo es posible sobreponerse a una ley equilibrándola con otra, manteniéndose así el equilibrio. Las leyes del equilibrio operan tanto en el plano mental como en el físico, y la comprensión de esas leyes le permiten a uno sobreponerse a ellas, contrabalanceándolas. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la ley, y comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá, según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador, el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce a la maestría. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él,
pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la ley, y comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá, según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador, el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce a la maestría. Comprendiendo la práctica de la polarización, el hermético se eleva al plano superior de causalidad, equilibrando así las leyes de los planos inferiores. Elevándose sobre el plano de las causas ordinarias se convierte uno, hasta cierto punto, en una causa, en vez de ser un simple efecto. Pudiendo dominar los sentimientos y modalidades propias, y neutralizando el ritmo, se puede rehuir gran parte de las operaciones de la ley de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas se dejan arrastrar, obedeciendo al ambiente que las rodea, a las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredades o a las sugestiones u otras causas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Elevándose sobre esas causas, los herméticos avanzados buscan un plano de acción mental superior, y dominando sus propias cualidades, se crean un nuevo carácter, cualidades y poderes, mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario, haciéndose así directores en vez de dirigidos. Esos individuos ayudan a la realización del juego de la vida conscientemente, en vez de dejarse mover por influencias, poderes o voluntades externas. Emplean el principio de causa y efecto en vez de dejarse dominar por él. Por supuesto, aun los seres más elevados están sujetos a este principio según se manifiestan los planos superiores, pero en los inferiores son señores y no esclavos. El todo es mente. El universo es mental. El universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la mentalidad.